Muy buenos días a todos y todas, y muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en el webinar, el seminario sobre salud sexual y reproductiva de adolescentes en el tiempo de COVID, en el contexto de COVID. Mi nombre es Sonia Café, yo soy asesora regional en salud adolescente en Washington, en la sede de la OPS. Y ese seminario es una iniciativa interagencial de OPS y UNFPA. Y me alegre también invitar a mi colega, la doctora Camacho, para presentarse. Muy buenos días, soy Vicky Camacho y soy la asesora regional de UNFPA en el área de salud sexual y reproductiva. Y bueno, muy contentos de estar con Sonja y nuestro equipo de trabajo regional en el tema de salud sexual y reproductiva de adolescentes durante la pandemia de la COVID-19. También nos acompañan el día de hoy otros colegas que forman parte, son asesores regionales, tanto de la OPS como del UNFPA. Me refiero al doctor Rodolfo Gómez Ponce de León, asesor regional de CLAP en salud sexual y reproductiva, y también el doctor Juan Díaz, asesor regional, consultor regional de UNFPA en el área de anticoncepción y salud sexual y reproductiva, con sede en Brasil. Y nos acompaña también Karina Cimino y Diego Rossi de Flaxo Argentina, que son también, trabajan con el UNFPA como socios implementadores del Fondo de Población en América Latina y Caribe. También contamos con dos panelistas muy reconocidas en la región por su trabajo ya en el sector, tanto de educación como de salud. La doctora, la profesora Mirta Marina del Ministerio de Salud de la Argentina, que hace muchos años trabaja en el área de educación integral de la sexualidad, y también la matrona Lorena Ramírez, quien es la directora de Rucahueche y va a participar con nosotros desde el área de los servicios de salud para adolescentes y las experiencias que ambas tienen durante la pandemia de COVID. Entonces, como podrán ver ustedes, esta es la agenda de la webinar. Vamos a iniciar con la doctora Sonja Café, asesora regional de OPS en salud de adolescentes, que nos va a compartir una presentación sobre COVID-19 y los y las adolescentes. Sonja, por favor. Sí, muchísimas gracias, Vicky. Y entonces lo que también podemos ver es, tenemos presentaciones, pero también tiempo para preguntas, comentarios, discusión, porque queremos mucho tener un intercambio, ¿no? Al final del seminario. Entonces, por favor, Ados, si quieres dar un poco de instrucción sobre cómo manejar la herramienta. Con todo gusto. Gracias, Sonia y Vicky. Mi nombre es Ados May. Soy asesor técnico de la red IVP. Y las instrucciones para su participación hoy son muy breves. El seminario será grabado y le enviaremos el enlace de la grabación a todos y todas. También, si tienen alguna pregunta o comentario durante el seminario web, por favor envíenos en la caja de preguntas donde está la flecha naranja, y estaremos monitoreando esto para cualquier inquietud. La copia de la presentación está guardada en documentos, así que pueden bajar la presentación completa durante este seminario, y les agradecemos su participación. Excelente, muchas gracias, Ados. Entonces empezamos con mi breve presentación sobre los antecedentes. Entonces el título es ¿Qué sabemos sobre COVID y los adolescentes? Próximo, por favor, Ados.
Entonces, sabemos, ¿no?, que el virus que causa COVID-19 es parte de la familia de coronavirus, que causan enfermedades desde el resfriado común hasta enfermedades más graves. Sabemos también que en 2019 surgieron informes sobre un brote relacionado con un coronavirus previamente desconocido, y por eso esta enfermedad fue nombrado coronavirus 2019, abreviada como COVID-19. Sabemos también que el primer brote fue registrado en Wuhan, pero que la epidemia, el brote, los casos se extendieron muy rápidamente y al fin de enero la OMS declaró la epidemia una emergencia de salud pública de preocupación internacional y en el 11 de marzo como una pandemia. Próximo, por favor. ¿Y cuál es la situación actual, no? Y cuando hablamos sobre actual, realmente estamos monitoreando la pandemia día tras día. Entonces, los datos que estoy presentando son de esta semana, del 12 de mayo. A nivel mundial, tenemos más de 4 millones de casos reportados y casi 300,000 muertes. Tenemos en todo el mundo tenemos 195 países y alrededor de 60 territorios, y en 214 de estos tienen casos reportados. ¿Y cuál es la situación en las Américas? En esta semana llegamos a casi 2,000 casos reportados y 2 millones casos reportados y 100,000 muertes. Y en nuestra región tenemos 54 países y territorios con casos reportados. Sabemos que todos estos datos dependen, ¿no?, en el nivel de testeo y reportes de los países, pero solo una indicación el alcance ahora de la pandemia. Próximo, por favor. Normalmente identificamos 3 patrones de transmisión. Tenemos la transmisión comunitaria, que significa que realmente hay casos en toda la comunidad. Tenemos un otro patrón, se llama clusters, grupos de casos, una transmisión más concentrada. Y un tercer escenario identifica casos esporádicos. Ahora en nuestra región tenemos 14 países y territorios con transmisión comunitaria. Tenemos 25 países y territorios con clusters o con grupos de casos concentrados y 17 países y territorios con casos esporádicos. Próximo, por favor. Aquí vemos la distribución de casos. Sabemos que a nivel mundial hay una concentración de morbilidad grave y de mortalidad en personas de tercera edad, ¿no? Tenemos patrones iguales en nuestra región, pero lo que podemos ver es que sí, los jóvenes y adolescentes sí son afectados. Ahora hicimos un análisis de base de datos de la OPS, porque los países en la región reportan a la OPS sobre sus casos confirmados, sus casos probables y también sobre mortalidad.
y lo que hicimos un análisis de la base de datos de 25 países en un poco más profundidad. Y en este análisis podemos ver que 10% de los casos confirmados y probables son en personas menores de 24 años. Un número alrededor de 60,000 casos de COVID en personas menores de 24 años. Próxima, por favor. Si desagregamos estos casos por sexo, por edad y sexo, podemos ver que realmente la concentración de los jóvenes afectados por COVID es en el grupo entre 15 y 24 años y la distribución es casi igual entre mujeres y hombres. El sistema de reportaje de la OPS facilita también añadir más detalles y características, pero la realidad es que muchos países tienen desafíos para reportar más detalles sobre sus casos, que incluye también si son mujeres embarazadas o no. Entonces, ese tipo de información es un poco difícil a encontrar, pero los datos confirman que sí, los adolescentes y jóvenes sí son afectados por el COVID. Próximo, por favor. En base de tendencias y el análisis de patrones en los países, podemos identificar tres niveles, ¿no? Tres tipos de vulnerabilidad a morbilidad grave o mortalidad por el COVID. ¿No? Uno es la vulnerabilidad relacionada con factores biomédicos como edad y condiciones subyacentes. Sabemos, como mencioné, que personas de tercera edad y también personas con condiciones como el cáncer, como obesidad, como diabetes, tienen más vulnerabilidad. Pero también, y eso es, yo creo, más importante en el contexto de hoy, vulnerabilidades relacionadas con situaciones específicas y con determinantes sociales. Con situaciones específicas tienen que ver, por ejemplo, con migrantes, personas que viven en situaciones de emergencia o humanitarias, y también personas que viven en condiciones cerradas, como en cárceles. Y el otro, las vulnerabilidades relacionadas con determinantes sociales, yo creo que son muy relevantes en el contexto cuando hablamos sobre salud sexual reproductiva y el embarazo adolescente. Próximo, por favor. Voy a solamente ilustrar un poco de esto. Algunos factores identificados como muy importantes, por ejemplo, la falta de agua limpia y saneamiento, acceso limitado a atención médica y servicios básicos, comunidades marginalizadas y desatendidas, alta dependencia de la economía informal, conflicto armado y violencia. Todos son factores que generan una alta vulnerabilidad, no solamente para contraer el COVID, pero también para desarrollar morbilidad grave o mortalidad. Pero hay otro elemento y yo voy a explicar un poco en próximo slide, que cuando hablamos sobre el impacto de COVID, no solamente debemos pensar en el impacto en relación a morbilidad y mortalidad o infección, pero también el impacto en la vida de personas.
Y por eso quisiera cerrar con algunas palabras de la directora de la OPS desde su conferencia de prensa semanal sobre COVID-19. Y esta semana la directora mencionó que la pandemia nos ha obligado a abordar 3 emergencias al mismo tiempo. Una emergencia de salud, otra social y otra económica. Para tener éxito, necesitamos un enfoque conjunto para pensar en todos estos 3. Esto nos lleva a pensar más allá, ¿no?, de las consecuencias inmediatas de COVID-19, más allá de la morbilidad y la mortalidad, pensar en las emergencias sociales y económicas generadas por la pandemia, que afectan a mucho más personas de los datos que presenté sobre casos confirmados. Entonces, mientras hablamos hoy sobre la salud sexual y reproductiva de los adolescentes y jóvenes, eso es esencial, pensar en este contexto. En particular, cuando tenemos en cuenta el impacto de los resultados no deseados de falta de salud sexual reproductiva, como el embarazo, como el VIH, ITS y la violencia. Y con eso paro y doy la palabra a mi amiga Vicky Camacho. Muchas gracias por su atención. Gracias, Sonia. Creo que vamos a poder presentar de manera totalmente alineada, digamos, nuestros pensamientos y reflexiones sobre las implicaciones de la pandemia COVID para aportar a esta conversación regional de cómo atender las necesidades en salud sexual y reproductiva de los y las adolescentes durante este periodo. Este es un tema trascendental porque hasta ahora el abordaje a adolescentes ha sido limitado. Y hoy aprenderemos un poco de lo que los países han ido construyendo a medida de que se están adaptando en la respuesta a la pandemia. La siguiente, por favor. Bueno, ya Sonia habló de algunos de estos temas, solamente quiero que nos recordemos que cuando empezó la pandemia ya teníamos adolescentes que estaban embarazadas menores de 20 años, que precisan de atención prenatal, de atención durante el parto, posparto y de su recién nacido, y que también precisan por la pandemia intervenciones de protección social, sobre todo por todas esas vulnerabilidades que nos compartió Sonia. Los adolescentes también tienen necesidades en consejería y anticoncepción porque son usuarias actuales de métodos anticonceptivos o porque pueden ser usuarias potenciales. Necesitan apoyo en salud mental. Tenemos adolescentes viviendo con VIH o con infección de transmisión sexual. Tenemos adolescentes que requieren información y medidas de protección y de manejo frente a la violencia de género y la violencia sexual, por esas vulnerabilidades a las cuales, sobre todo las poblaciones que viven en hacinamiento o que están en situación de exclusión social. Y hay adolescentes también, esos adolescentes son las comunidades, las poblaciones, los individuos LGTBIQ, las poblaciones indígenas, afrodescendientes, migrantes, que viven en situación de pobreza, que están marginales dentro de las ciudades, que viven en áreas rurales y las que están más, desincluidas, excluidas. La siguiente. Bueno, este es el panorama del embarazo adolescente antes de la pandemia, ¿sí? Y nada más quiero resaltar que nosotros como región tenemos la tasa de fecundidad adolescente más alta y tenemos la tasa de disminución más lenta en el mundo. Por lo tanto, si queremos acelerar el progreso o continuar, digamos, con nuestros progresos o lograr reducir el embarazo adolescente durante la pandemia, tenemos una serie de desafíos. La siguiente. También ustedes saben que el riesgo de mortalidad materna en las menores de 15 años puede ser hasta 2 o 3 veces más, ¿sí? Y por otro lado,
es importante que sepamos de todos los embarazos registrados en la región, 15% corresponden a adolescentes menores de 20 años. La siguiente. Por lo tanto, y el embarazo adolescente sabemos que tiene grandes consecuencias, ¿no? Tiene consecuencias sociales, tiene consecuencias económicas, tiene consecuencias de salud, que las acabamos de ver. Entonces, en términos de consecuencias sociales y económicas, las tenemos que revisar y ver cómo durante la pandemia COVID-19 podemos proteger a estas adolescentes que están embarazadas en la región. La siguiente, por favor. Las necesidades de anticoncepción antes de la pandemia, teníamos que 33%, o sea, 9 millones de adolescentes entre 15 y 19 años necesitaban de anticoncepción. Y de ellas solo el 62% antes de la pandemia estaban usando anticonceptivos modernos. Y obviamente la brecha de equidad es muy fuerte en nuestra región, entonces estos números aumentan en las poblaciones que viven en condiciones de mayor vulnerabilidad. Y entonces, cuando hicimos estas estimaciones, dijimos que cerrar la brecha de anticoncepción influiría, ¿verdad?, a reducir más de 600.000 embarazos no intencionales, 781.000 abortos en condiciones inseguras y ocurrirían menos 204.000 abortos espontáneos y muertes fetales o mortinatos. La siguiente. Ahora, con relación a la COVID, Sonia dijo, o sea, la CEPAL prevé, ¿verdad?, que la línea de pobreza, que la población que vive bajo línea de pobreza se incrementará en 5.6 puntos porcentuales, en un escenario optimista. Y LACRO ha hecho también una estimación de qué significa esto frente a la contracción de la economía. Sonia habló de las consecuencias económicas y sociales. ¿Qué significa esto? UNFPA ha estimado que 18 millones de mujeres, entre ellas adolescentes, podrían discontinuar el uso de anticoncepción moderna. Y esto implicaría un riesgo de un incremento de más de 600.000 embarazos no intencionales y unas 750 muertes maternas evitables si 18 millones de mujeres discontinúan el uso de anticonceptivos modernos. La siguiente. Y bueno, la Guttmacher también ha hecho un estudio. ¿Qué pasaría si 10%, si se reduce en un 10% a nivel mundial la atención, si se interrumpe la atención esencial en salud sexual y reproductiva, ¿no? Y ahí tenemos, el impacto es que más o menos serían 15 millones de embarazos no deseados a nivel mundial, 28.000 muertes maternas adicionales, pasaríamos a 3 millones de abortos inseguros adicionales. La siguiente, por favor. Entonces, ¿y qué pasa con las muy jóvenes, las de 10 a 14 años, que ya antes de la COVID enfrentaban barreras enormes de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva? Un número significativo de casos inician su vida sexual ya sea por coerción sexual o violencia sexual y una mayor vulnerabilidad se producen los estados de confinamiento. La siguiente. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué desafíos hace que se incrementan? ¿Cuáles son aquellos que se incrementan con la presencia de la COVID-19 hoy en este panorama? Los países y los mecanismos subregionales cuentan con planes y estrategias de reducción de embarazo adolescente. Sin embargo, la implementación y el seguimiento era limitado antes de la pandemia. Las intervenciones clave, sobre todo en anticoncepción, educación integral en sexualidad, tienen todavía muchos desafíos con relación al acceso y la cobertura universal y servicios de calidad. Por lo tanto, si no tenemos una acción adecuada a la crisis de la COVID-19, pone en peligro el progreso que hemos alcanzado en prevención y reducción de embarazo adolescente. La siguiente. Nada más quiero anotar aquí, conocemos las barreras de acceso en el marco de la COVID, ¿no?, que aumentan. Tenemos menos personal para proporcionar servicios de manera segura, tenemos reducción en acceso a los servicios de salud, ya están cerrados o con horarios reducidos, incluidos los servicios amigables para adolescentes, hay interrupciones en la cadena de suministros de anticonceptivos, los y las usuarias evitan ir a los servicios de salud por temor al contagio, el impacto económico impide la compra de anticonceptivos, tienen las adolescentes y los adolescentes más exposición a la violencia de género sexual por el confinamiento,
no cuentan con información fiable porque las escuelas están cerradas y no saben dónde ir ni cómo obtener información y servicios anticonceptivos en medio de la crisis. La siguiente. Para el UNFPA, estas son nuestras prioridades en este momento en términos de derecho y salud sexual y reproductiva, que es garantizar el acceso y continuidad, incluir aquí a los adolescentes y jóvenes en servicios de salud sexual y reproductiva, proteger a los trabajadores de salud. Tenemos centenares de trabajadores de la salud, médicos, enfermeras, matronas, enfermos, enfermas con la COVID y muchos han muerto también. Abordar la violencia de género y la violencia sexual y asegurar que los insumos esenciales de salud sexual y reproductiva, incluidos los anticonceptivos, estén disponibles para las personas que lo necesitan. La siguiente. Entonces, necesitamos de un sistema sanitario organizado y preparado para, con la capacidad para mantener también un acceso equitativo a la prestación de servicios esenciales durante la emergencia, que nos ayude a limitar la mortalidad directa y también evitar la mortalidad indirecta. Entonces, necesitamos conocer datos. Jason ya habló, no tenemos datos, no sabemos cuántas embarazadas con COVID. Sabemos por algunos países que nos comparten información, pero no hay un reporte oficial de estos datos. Necesitamos reorganizar los servicios de salud reproductiva y educativos. Muchos países ya lo están haciendo, están trabajando en esto, ¿sí? Pero también requerimos de visibilizar a la población más vulnerable. Hay que difundir más mensajes a través de las redes sociales y también las tradicionales, porque en algunas comunidades la tecnología no llega, y si llega, llega de manera muy aislada y poco sistemática, por decirlo así. Y sobre todo informar sobre los servicios de atención para la violencia de género y violencia sexual. Y anticoncepción y cuidados maternos perinatales, etc. Y organizar sesiones con docentes, estudiantes y familias sobre los temas de educación integral en sexualidad y prevención de violencia. La siguiente. Estos son los servicios que desde el UNFPA, y creo que acordamos también con la OMS, son no diferibles durante la pandemia. Son servicios de salud sexual y reproductiva esenciales, no diferibles, donde está el cuidado prenatal, parto, posparto, la mayoría de los países lo están haciendo, anticoncepción y consejería, para discontinuar, iniciar o cambiar el método, suministro de métodos anticonceptivos. Esta es una parte muy débil todavía a nivel de los servicios de salud. Proveer anticoncepción oral de emergencia, atención a las mujeres víctimas de violencia sexual y de género, personas con síntomas de infección de transmisión sexual, IVE o ILE donde sea legal, atención de personas que viven con VIH-Sida, suministro de tratamiento y también atención de apoyo en salud mental. La siguiente. En cuanto a adolescentes y jóvenes, otra vez tenemos pocos datos oficiales y necesitamos, digamos, reorganizar los servicios de salud sexual, reproductiva y educativos, con modelos innovadores, complementarios, incluyendo telesalud, divulgación, modelos alternativos de entrega de anticonceptivos y tratamientos para VIH y ITS, preparación de cápsulas, sesiones educativas para profesionales de la salud, adolescentes, jóvenes. La siguiente. Entonces, los adolescentes sí necesitan asesoramiento personalizado para satisfacer sus necesidades, y esto lo sabemos, forma parte del modelo de atención para adolescentes. Pero tenemos que coordinar a nivel local, comunitario, con los servicios, cómo pueden recibir de manera segura los servicios de anticoncepción. Cómo podemos disminuir el miedo de la ansiedad que tienen por contraer el virus en los servicios, que puede conducir a la no utilización de servicios, y asegurarse que exista una comunicación efectiva en cuanto a la disponibilidad de servicios críticos en salud sexual y reproductiva, que se incluya la comunicación de riesgos y estrategias de participación comunitaria. La siguiente. Entonces, para el UNFPA, una área muy importante de los servicios no diferibles es la consejería y la anticoncepción, y tenemos que asegurar su disponibilidad vía distintas modalidades. Lo que quiero decir acá, mi mensaje más importante, es que la anticoncepción y la consejería es una intervención que podemos entregar vía virtual. O sea, la podemos entregar utilizando todos los modelos alternativos. No necesitamos presencia física de adolescentes y jóvenes, pero sí necesitamos cumplir con una serie de principios, ¿sí? Para
hacer esta consejería y esta provisión de servicios, y que tiene que ver que tanto en lo virtual como en lo presencial tenemos que garantizar el respeto a los derechos sexuales, el derecho a la libre elección informada, garantizar el derecho a la privacidad y la confidencialidad, a la no discriminación por edad, género, pertenencia étnica o cultural, orientación sexual, en comunidades multilingües, mensajes y consultas no posible en el idioma local, y que al hacer la consulta por vía virtual o remota, asegurar que el proveedor o la proveedora cuenta con toda la información sobre los mecanismos de distribución de anticonceptivos. Esta imagen es la imagen de un documento que hemos preparado con el equipo de UNFPA, con el doctor Juan Díaz, sobre atención en salud sexual y reproductiva durante la emergencia, que en realidad lo que pretende es entregar algunas recomendaciones muy prácticas para las personas que trabajan en el área de la anticoncepción. La siguiente, por favor. También flexibilizar algunas normativas en tiempos de la pandemia, es posible hacerlo, y sobre todo con la anticoncepción de emergencia. La siguiente. Quiero colocar el tema de educación integral en sexualidad porque es una de las intervenciones esenciales de salud sexual y reproductiva en el nuevo concepto de salud sexual y reproductiva, y sabemos que el riesgo de los adolescentes se potencian con el confinamiento, ¿no? A embarazos no intencionales por abuso, alta exposición y uso poco seguro de las redes sociales como el sexting, grooming, etcétera, ¿no? Y por otro lado, esta necesidad que reciban educación integral en sexualidad para desarrollar sus capacidades de toma de decisiones sobre su sexualidad, identificar y prevenir situaciones de abuso y acoso en las redes sociales, que tiene que ver con sus derechos. La siguiente. Entonces, el confinamiento es una oportunidad, y es una oportunidad para impartir a los adolescentes desde la educación formal o no formal, desde los servicios sociales y desde los servicios de salud. Es una oportunidad para, hay identificación de distintas vías para acercarse con ellos a través de una serie de medios, como pueden ver, internet, radio, televisión, aprovechar espacios de distribución de alimentos, visitas domiciliarias. Y también es una oportunidad para identificar las poblaciones adolescentes vulneradas y generar un proceso de articulación territorial, intersectorial, para las intervenciones de educación integral de la sexualidad. La siguiente. Estas son algunas acciones en curso. Este slide queda con ustedes para que ustedes puedan ver. Estamos trabajando con Flaxo. UNESCO es nuestro grupo de trabajo en educación integral en sexualidad. Flaxo Argentina es nuestro socio implementador, y aquí están una serie de herramientas y recursos que ustedes pueden acceder. La siguiente. Sabemos que hay avances en la tecnología antes de la COVID. Entonces, antes de la COVID hay servicios de salud para adolescentes que se expandían para entregar información sobre sexualidad y anticoncepción de manera virtual, y existen estas plataformas, y lo único que quiero decir que en las evaluaciones que se han hecho se encontraron como plataformas aceptables, pero de baja diseminación y utilización. Es una oportunidad hoy en día que usemos todas estas plataformas que tenemos disponibles. La siguiente. Estos son ejemplos de algunas plataformas y cursos que hay en la región ahora, ¿no? Reproductiva App en Honduras, Vamos, IPPF y Fundación Huésped para todos los países, Pegaso para adolescentes en Europa, Sexualidad creada por Miso en Uruguay, Planificatel, que México la tiene del año 97, que es una ayuda telefónica para anticoncepción, AMAZE, desde que está México, IPPF y MEXAM, que es un curso de educación integral en sexualidad, y el UNFPA, hemos terminado ya un curso en línea sobre anticoncepción y derechos para adolescentes, que lo estamos lanzando en junio del 2020. La siguiente. Hay respuestas en los países, y no quiero terminar mi presentación sin agradecer y reconocer el trabajo que están haciendo. Por ejemplo, en Cuba ha instalado una consejería virtual y telefónica sobre ITS-VIH, hay asesorías telefónicas a nivel provincial en la Argentina,
Hay líneas telefónicas de contención, apoyo emocional telefónico en la Argentina para prevención de violencia a nivel nacional. En España hay asesorías virtuales para jóvenes en sexualidad a nivel municipal. En Estados Unidos, Planned Parenthood ofrece telehealth, consejería en anticoncepción y planificación familiar virtual. La siguiente. Ahora, ¿qué nos dice algo de la evidencia que quiero dejar con ustedes? Sobre una revisión de literatura que hemos hecho para este trabajo, encontramos una falta de estudios rigurosos sobre el impacto. Por lo tanto, hay una brecha en la evidencia de todas estas tecnologías. Sin embargo, la evidencia es media para la promoción de conocimiento y habilidades, pero es baja cuando se trata de generar cambios de comportamiento. La siguiente. Esto nos pareció importante compartir el caso de Inglaterra, porque Inglaterra sí ha creado unos estándares de provisión de salud sexual y reproductiva para adolescentes a distancia, con 5 estándares. Esto lo publicaron en el 2019, que son un poco los estándares que nosotros estamos usando en nuestras recomendaciones de consejería virtual. Cuidado seguro, prescripción remota, reducción de riesgos, capacitación del personal, supervisión, monitoreo de riesgos y rendimiento, atención efectiva, el tema del consentimiento informado, está en nuestra guía de UNFPA, capacidad de evaluar, gestión de información, registro, normas de publicidad. La siguiente. Tratar a las personas, bueno, con respeto, amabilidad, compasión, incluyendo el acceso a servicios, la confidencialidad, garantizar la atención receptiva, gobernanza y liderazgo que incluya la responsabilidad, la cultura institucional y la mejora continua. ¿Cuáles fueron las barreras que se encontraron de estos 5 estándares? Que hay que confirmar identidad y la provisión de servicios solo se puede hacer a adolescentes mayores de 16 años. La siguiente. Entonces, en lecciones aprendidas sobre el uso de todas estas tecnologías que estamos hablando el día de hoy y sobre todo reforzando en la pandemia COVID-19, es que hay mayor impacto si incorporamos elementos multimedia diversos y no multimedia, distintas formas de comunicación, que hayan espacios participativos para niñas y adolescentes de interacción, reflexión y diálogo, que se adopte un enfoque personalizado, que se prevean y se aborden las barreras de acceso, que se centre en la población objetivo y que se hace de una manera divertida, teniendo en cuenta la etapa de desarrollo de las y los niños, adolescentes y jóvenes. La siguiente. Bueno, nada más, estos 3 últimos slides hablan de los esfuerzos del UNFPA, porque la participación de jóvenes es central en este momento en la COVID y el UNFPA ha hecho una serie de plataformas, están trabajando con los jóvenes para asegurar que sus derechos no sean vulnerados, para que estén bien informados. Y aquí ustedes pueden ver todas las acciones, se van a quedar con esta presentación y todo el trabajo que está haciendo en UNFPA y son mis colegas que trabajan, Alan Sánchez y Neus Bernabeu, en el trabajo de participación de jóvenes. La siguiente. Y mi única intención aquí es compartir con ustedes. Ahora se han creado juventudes ya desde hace unos años y ahora están en el proceso de los campamentos virtuales. La siguiente, la encuesta regional de juventud, que es interagencial, y algunos seminarios sobre juventudes, liderazgo y accionar frente a la pandemia de la COVID con algunos socios. La siguiente. Bueno, eso es todo y agradezco mucho por su atención. Quiero invitar a Lorena Ramírez, directora del Centro de Atención Integral de Salud de Adolescentes de Rucahueche, de Santiago de Chile. Y Lorena es profesora, asistente también de la Universidad de Santiago de Chile. Lorena, por favor. Lorena, en tu micrófono. Sí, ahora sí, por favor. Lorena, el micrófono. Oh, perdón. ¿Me escuchan ahí? Sí, perfecto.
¿Ahí Ok. sí bien? Ya, me cambié de micrófono. Voy a hablar fuerte. Primero que todo, quiero agradecer la invitación para poder contar la experiencia del Centro Rucahueche en el contexto de pandemia. Quiero contarles que voy a compartir en el fondo con ustedes cómo el Centro Rucahueche está abordando las necesidades de los adolescentes durante la pandemia y cómo hemos reorientado el servicio para poder ir respondiendo a las necesidades que hemos ido conociendo en esta situación que estamos viviendo como país. La próxima. Quiero contarles lo que es el Centro Rucahueche. El Centro Rucahueche es una iniciativa que partió en el año 2002, liderada por la Universidad de Santiago de Chile, por la Facultad de Ciencias Médicas y la Escuela de Obstetricia y Puericultura, en alianza con la Municipalidad y la Corporación Municipal de Educación y Salud, en la comuna de San Bernardo, que es una comuna, yo diría que tiene importantes focos de pobreza, y de un tamaño importante, es una de las comunas grandes y tiene mucha población urbana y rural. Rucahueche, en su desarrollo, recogió las recomendaciones de organismos internacionales como OPS-OMS, del Ministerio de Salud y también de experiencias exitosas que se desarrollaron en el país, como por ejemplo la experiencia de la faena. Rucahueche es un servicio de resolución de nivel primario de atención de mediana complejidad, modalidad diferenciada para la atención integral de adolescentes de 10 a 19 años. Es una población vulnerable que vive en situación de pobreza y con foco, las intervenciones tienen su foco en lo preventivo, que incluye acciones promocionales, diagnóstico, tratamiento, de reinserción e integración social. En su desarrollo de la atención se brinda un modelo de atención integral, tanto en el diagnóstico, en la aproximación diagnóstica, como en los planes de intervención. Se desarrolla esta intervención con enfoques de derecho, de género, participación, de determinantes sociales, de salud, entre otros enfoques integradores que ocupamos en las intervenciones. Contamos con un equipo multidisciplinario de médicos, matronas, psicólogos, trabajadores sociales, nutricionistas, psicopedagogas, técnicos en drogas y un equipo de personal de apoyo, secretarias, administrativos, choferes, ¿ya? Que trabajamos de una manera interdisciplinaria, intersectorial, vinculados con la red, digamos, que existe en San Bernardo. Somos parte de la red de salud y estamos vinculados fuertemente con los establecimientos educacionales. De hecho, tenemos instaladas servicios de atención para desarrollo de el abordaje de la salud sexual reproductiva y también el problemático del consumo de droga. Nos vinculamos con tribunales, con fiscalía y con toda la red de instituciones y organizaciones de la comuna en pro de la salud de los y las adolescentes. ¿Ya? La próxima. Sí. Ahora les voy a compartir cuáles han sido los desafíos importantes hasta ahora que hemos tenido durante esta pandemia. Y principalmente los desafíos que hemos enfrentado como equipo de salud. Un desafío importante es reconocer la situación de estrés y ansiedad del equipo de salud, ¿ya? Y esto es importante poder reconocerlo para poder entregar herramientas o apoyo para poder superar esta crisis, en el fondo, esta situación que pueden enfrentar los equipos de salud, ya sea por temor a enfermarse, existe temor a enfermar a su familia, pero también genera mucho estrés
poder brindar una atención de calidad en un contexto de pandemia donde la red sanitaria está disminuida. Entonces, es muy importante el cuidado mutuo y el apoyo que se da entre los funcionarios para detectar y poder superar esta situación. Es importante aquí un acompañamiento diario, es importante un trabajo en equipo para poder superar y no sentirse solo. Yo creo que eso es muy importante. A pesar de que se trabaje vía remota, tiene que haber un contacto diario y una comunicación para poder apoyarnos mutuamente. Entonces, es súper importante agradecer el trabajo del otro, decirle que hay situaciones difíciles que a veces no dependen de nosotros para poder contener y apoyar al equipo frente a las situaciones que vamos viviendo. También es un desafío flexibilizar los roles del equipo de salud sin perder las funciones habituales. Y esto implica reasignar tareas, y esto se da porque se trabaja con trabajamos menos personas en turnos, y también hay algunos que pueden estar en cuarentena. Entonces, acá tiene que haber una flexibilidad de los roles, porque vamos a hacer cosas que antes, quizás en condiciones tradicionales, nosotros no hacíamos, ¿ya? Y de una manera colaborativa. Entonces, acá yo diría que un desafío es que se pone a prueba el trabajo en equipo y el trabajo interdisciplinario. También es importante poder establecer horarios flexibles de trabajo en el hogar, que sean menos extensos dentro de la jornada laboral, y respetar los periodos de descanso. En general sabemos de que cuando uno trabaja en la casa trabaja más. Entonces, por un cuidado de la salud mental del equipo, nosotros hemos acordado como equipo respetar los horarios de trabajo, pero reducir el trabajo y cuidar estos momentos de periodo de descanso. Eso implica tratar de no llamar al otro en estos momentos para que pueda también existir un ambiente de cuidado y de protección. También es importante mantener una comunicación rápida, efectiva, y, como les decía, fortalecer un trabajo interdisciplinario a distancia, de manera que las decisiones en casos complejos que podemos enfrentar de situación de adolescentes no se tome de manera individual solo, sino que sea una respuesta de un trabajo en conjunto donde cada uno pueda aportar desde su expertise o desde su ámbito de desarrollo en la respuesta o solución a un caso complejo. Entonces es muy importante implementar sistemas de comunicación a distancia entre los equipos que están haciendo trabajo no presencial en su casa, en su domicilio, y aquellos que están en turnos en trabajo en el Centro Rucahueche para disminuir esta tensión. La próxima. También es importante para otro de los desafíos de los servicios integrales, mantener un servicio de atención de salud integral, preferentemente, cuando se da un trabajo, preferentemente no presencial, oportuno, que sea privado y confidencial, que dé respuestas a las necesidades de la salud emergente y que permita continuidad de los cuidados en un marco de derecho, ¿ya? Esto es muy importante. También es importante reorganizar los aspectos administrativos y clínicos para asegurar la oferta de servicios de salud integrales, con énfasis en los aspectos de la salud sexual reproductiva y de la salud mental, que incluyan, por ejemplo, entrega y control de métodos anticonceptivos, consejería en un marco de derechos, control de salud mental, apoyo emocional, entre otras acciones que realizamos. La próxima. También es importante el trabajo intersectorial e intrasectorial. Y aquí es importante fortalecer este trabajo para dar respuestas oportunas y efectivas a los adolescentes de mayor riesgo o vulnerabilidad social. Esto implica poder identificar las organizaciones e instituciones de la red que están activas en este contexto, digamos, de COVID. ¿Ya? Porque la respuesta sanitaria en general está disminuida en los territorios, y para
todos los casos que son complejos, es importante saber qué instituciones está trabajando, de manera de poder desarrollar un plan lo más integral y poder asumir algunas responsabilidades. También es importante poder definir las acciones a realizar y acordar las responsabilidades de las instituciones para poder garantizar los cuidados de salud de las personas adolescentes. La próxima. ¿Cómo nos estamos organizando? Hay principios que orientan la adecuación del modelo de atención que nosotros estamos realizando. Un principio que es muy importante es garantizar la continuidad de la atención y de los cuidados de las personas adolescentes. Acá es importante asegurar el acceso, a pesar de estar en cuarentena, a pesar de estar en condiciones de pandemia, es importante asegurar los insumos, los recursos profesionales y adecuar los protocolos de actuación, ¿ya? Esto es un trabajo y es un principio que tenemos que tener presente en estos contextos de trabajo. También es importante poder brindar atención de salud integral en un marco de derecho. Eso significa reconocer a la persona adolescente como un sujeto de derecho, donde es importante respetarlo, respetar su dignidad humana y, digamos, no discriminar por ninguna causa, ni por edad, ni por género, ni por sexo, ni por orientación o identidad sexual, ni por pueblos originarios. Garantizar, entre otros aspectos, garantizar la privacidad y la confidencialidad y sus límites. Esto es muy relevante, sobre todo cuando realizamos atención no presencial, ¿ya? Esto pasa a ser un tema muy relevante que va a determinar cómo vamos a hacer las acciones. Y también otro principio importante es fortalecer, como yo les había dicho antes, el trabajo interdisciplinario y transdisciplinario, ¿ya? Como base a estos principios está el cuidado de salud de las personas adolescentes, del equipo de salud, de las personas adolescentes y su familia, para poder evitar el contagio de COVID-19. Para ello es importante poder brindar una atención preferentemente no presencial y en las atenciones presenciales reducir el tiempo de la atención y tomar medidas de protección personal, hacer aseo, ¿cierto?, del centro de salud y de los espacios donde están el equipo de salud y los usuarios, espaciar, citar o agendar de manera espaciada para evitar que se junten muchas personas en la sala de espera, tomar también medidas, por ejemplo, que los adolescentes que necesitan atención de manera presencial no acudan con adultos mayores, ¿ya? Eso es algo muy importante para poder evitar los riesgos que implica este contagio. La próxima. Gracias. ¿Cómo nos hemos ido también reorganizando en el funcionamiento del Centro Rucahueche? Nosotros organizamos 3 turnos de trabajo, que cada grupo trabaja una semana presencial en el centro y rotan cada 15 días de manera a mantener un equipo siempre en cuarentena. También se han dado permisos especiales para un trabajo remoto a aquellas personas que tienen, por ejemplo, más de 65 años o 70 años que están a punto de jubilar para cuidar su salud, personas que están al cuidado de adultos mayores o personas también que tienen patologías crónicas descompensadas, entre otros factores. También todos los profesionales que realizan atención en el centro pueden hacerlo de manera preferentemente no presencial, lo hacen los que están en el centro, pero también trabajan de esta manera los que están en su domicilio, los que se mantienen en esta cuarentena. Para ello, les hemos entregado a cada profesional un notebook para poder facilitar este trabajo remoto. Hemos habilitado en estos computadores, algunos han sido del centro, otros han sido algunos que los profesionales tienen, los hemos habilitado con un programa Rayen, que es el sistema que tiene la comuna para el manejo de fichas clínicas y el sistema de citas.
de manera que ellos puedan citar sus pacientes, puedan registrar sus atenciones que se realizan y poder además mirar las historias clínicas para tener los antecedentes para la atención. Hemos implementado, esto ha sido un acuerdo con el equipo, del uso de celulares personales, WhatsApp o otra herramienta como videollamadas o otras herramientas disponibles, pero siempre privilegiando que no tengan un costo para adolescentes, para las personas adolescentes, porque nosotros tenemos adolescentes muy vulnerables que no tienen computadores, que no tienen acceso a internet, ¿ya? Y resguardando siempre la confidencialidad y la privacidad. Este es un tema que es relevante a la hora de decidir cuál es el medio que vamos a utilizar. Nosotros, como tenemos chicos de estratos socioeconómicos de bajos ingresos, en la mayoría viven en situación de hacinamiento, por lo tanto tenemos que llamarlos para preguntarles si tienen posibilidad de estar en un espacio privado y confidencial para poder hacer, por ejemplo, una videollamada. Si no, tenemos que ocupar y hacer intervenciones solamente por celular o por WhatsApp, sin que se vea, digamos, para poder resguardar esta confidencialidad y privacidad. La próxima, por favor. ¿Cómo estamos organizándonos para poder garantizar los programas prioritarios de atención clínica? Estos son en el ámbito de la salud sexual reproductiva y salud mental. Primero, lo que nosotros hicimos fue definir la cartera de prestaciones que estarán disponibles por programa, porque no podemos pensar que todas las acciones que Rucahueche hacía de manera tradicional las vamos a poder hacer. Entonces, lo primero que hicimos, revisamos nuestra cartera de prestaciones por programa y dijimos, estas son prioritarias porque estas tienen un beneficio para mantener los cuidados de salud de nuestros adolescentes. Lo otro que también hicimos... Lorena, te quedan ¿sí? Pocos minutos. Me apuro. También adecuamos las prestaciones en rendimiento, objetivos y acciones principales. Elaboramos directrices para poder estandarizar la atención y los registros. Esto es muy importante porque todos tenemos que tener ciertas indicaciones para ver cómo abordamos los problemas de salud, porque es distinto abordarlo de manera presencial a no presencial. Identificamos también la población bajo control según diagnóstico, por grupos de riesgo. Esto fue posible porque teníamos nosotros registro de los diagnósticos, de las intervenciones, de los factores y conductas de riesgo de nuestros adolescentes que nos permitió poder agruparlos en alto, mediano riesgo para poder establecer cómo íbamos a hacer la intervención. Definimos los problemas o necesidades más importantes y los mecanismos de acción, de seguimiento de estos casos. La próxima. Dentro de las acciones en el programa Salud Sexual Reproductivo, la atención que se brinda es preferentemente no presencial, se focaliza la planificación familiar y la consejería, se organiza la dispensación de los insumos anticonceptivos, incluida la anticoncepción de emergencia y condones, en horarios diferidos o en domicilio, previo consentimiento de la persona adolescente. Eso es importante hacerlo, siempre, porque puede que tenga una pareja nueva y esa pareja puede ser no conocida o no aceptada por la familia, y se privilegia llevar los insumos anticonceptivos a los lugares que están en cuarentena. Definimos alto riesgo, mediano y bajo riesgo, y dependiendo de eso decidimos cuál va a ser el tiempo de atención. Por ejemplo, alto riesgo, a modo de ejemplo, definimos los adolescentes activos sexualmente sin uso de protección o con sintomatología de una infección de ITS-VIH, o aquellos que hay ruptura o falla del método, por ejemplo, ruptura del condón, que falla el método. A ellos se les entrega una atención de 48 horas, es una atención primero no presencial para evaluar, y después se realizan acciones de consejería, planificación familiar, consulta, ITS, etcétera, dependiendo del riesgo que tiene ese adolescente y las acciones que podemos hacer. Definimos también mediano riesgo,
que realizamos acciones entre 3 a 6 meses, tiene que ver con organizar la dispensación de los métodos anticonceptivos. Tratamos siempre que los métodos anticonceptivos sea protección dual, por lo tanto se los cita juntos y se le entregan los insumos para ese periodo, de acuerdo también a la capacidad que tengan de ellos, por ejemplo, de guardar estos métodos anticonceptivos. Se prioriza los adolescentes, se prioriza los adolescentes sexualmente activos y los anticipadores, que son aquellos que no han tenido actividad sexual pero están pensando en tener. Se entrega métodos anticonceptivos dependiendo de la adherencia al método y evaluamos siempre la necesidad de una atención presencial y siempre se evalúa si hay violencia, si hay coerción, si hay maltrato, etcétera, y actuamos de acuerdo a los protocolos de la comuna. La próxima, esta sería la última. En el aspecto salud mental también definimos estos grupos de alto mediano riesgo, que se atienden semanal, quincenal o quincenalmente, o un contacto mensual. El trabajo de contacto y seguimiento lo realizan los profesionales psicólogos, pero se trabajan de manera interdisciplinaria con los asistentes sociales, quienes han focalizado y priorizado todas las intervenciones que tienen que ver con tribunales de familia o fiscalía o el trabajo intersectorial, y el médico atiende todo lo que tiene que ver con pacientes de alto riesgo y mediano riesgo y que tienen tratamiento. Yo quiero decirle que todo el equipo de salud está pendiente también de poder pesquisar relaciones que pueden poner en riesgo, como embarazo, ITS, agresión sexual, y trabajan de manera coordinada. Esa era la última que yo les quería presentar. Ok. Gracias, y gracias Lorena, y ahora pido a Mirta Marina López del Ministerio de Educación de Argentina, que nos va a compartir la experiencia y el trabajo que están haciendo en educación integral en la sexualidad y COVID-19. Mirta. Bueno, gracias, muchas gracias Vicky, muchas gracias a todas las agencias internacionales que me han invitado y me han dado esta posibilidad. Quiero agradecer muy especialmente también a Mariana Isasi, responsable de UNFPA en mi país, por su acompañamiento permanente en las políticas de educación sexual integral. Bueno, vamos con la primera filmina entonces, por favor. Los desafíos que tuvimos que enfrentar en nuestro país a partir de la situación de coronavirus tienen que ver con que, bueno, esta emergencia que quienes me antecedieron en la palabra definieron como sanitaria, económica, social, también es una emergencia educativa, ¿no? Es impresionante la cantidad, el 95% de niños, niñas y adolescentes de nuestra región están sin ir a la escuela. Y frente a esta emergencia educativa, los desafíos más importantes intenté sintetizarlos en esta filmina. La pregunta de si se puede adecuar a la virtualidad cualquier contenido de aprendizaje, si todos los estudiantes están en condiciones iguales de acceder a propuestas virtuales, y qué pasa con la desigualdad educativa, que es un flagelo en nuestro continente, cuando además le tenemos que sumar la brecha tecnológica. Preguntas como ¿se puede aprender sin la mediación docente? Bueno, esta fue una pregunta que estuvo dando vueltas y que en nuestro país, digamos, un beneficio secundario de toda esta situación ha sido la valoración del trabajo docente. El sistema de apoyo y acompañamiento que se necesita de cada familia para poder educar a la distancia es igual. ¿Qué pasa con el alto nivel de exposición que implica la circulación de contenidos por distintos medios? Esto quiere decir que todo lo que planificamos, los contenidos y las actividades que proponemos se ven en todas partes, y ustedes saben que la EIS o la ESI, como la llamamos en mi país, es un contenido contracultural que siempre sigue provocando tensiones y resistencias. Y una de las preguntas más importantes tiene que ver con muchos de los temas que aquí se han encarado, que es
¿qué pasa con el lugar de las escuelas como integrantes del sistema de protección de derechos, ¿no? ¿Qué pasa cuando han dejado de... La presencialidad hace que esto se convierta en un enorme desafío para poder seguir manteniendo este lugar. La siguiente, por favor. Bueno, pudimos salir adelante en función de algunos facilitadores. El más importante, quién sabe, sea la decisión política de la continuidad pedagógica, expresada en una respuesta muy rápida por parte del Ministerio de Educación. A los poquitos días de declararse el aislamiento obligatorio, ya estábamos los equipos del Ministerio trabajando para poder subir propuestas virtuales. También contábamos con recursos didácticos, bienes materiales y simbólicos, como por ejemplo la distribución de computadoras a estudiantes y a docentes, canales educativos, tenemos 2 canales educativos en mi país, tenemos un portal educativo muy frecuentado, toda una serie de acciones de inversión entre el 2003 y el 2015 que nos permitieron contar con un reservorio. Algo similar me parece que pasó en Uruguay también, un país con una gran tradición de socialización de bienes materiales y simbólicos. Somos por ahí países que hemos podido contar con recursos preexistentes. Pero sin duda uno de los más importantes facilitadores fue la red de referentes jurisdiccionales, o sea, aquellas personas que en cada región de mi país, en cada provincia y en la ciudad de Buenos Aires, vienen sosteniendo la educación sexual integral dentro de los ministerios de educación de sus jurisdicciones. Esta red de referentes con las que mantenemos permanente contacto y que seguimos esforzándonos por mantener el contacto ahora, aún desde la virtualidad, son las personas que hacen que sea posible la continuidad pedagógica y dentro de esa continuidad pedagógica la continuidad de propuestas de educación sexual integral. Y sin duda otro enorme facilitador es las redes intersectoriales, ¿no? Las redes que tienen larga data en Argentina, como la articulación con el recuperado Ministerio de Salud, Desarrollo Social, la creación de un Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad en nuestro país, las áreas de juventud, y la existencia del Plan ENIA, que para quienes por ahí no lo conozcan, es un plan intersectorial en mi país de prevención del embarazo no intencional en la adolescencia, que ya tiene 3 años de vida, que continuó a pesar del cambio de gestión y que es una política, si bien focalizada, que se dirige a algunas provincias y algunas escuelas, ha logrado generar un tipo de contacto con el territorio, un tipo de asociación entre salud y educación en las escuelas que hace posible que muchas de las cuestiones que estamos encarando se puedan encarar. La siguiente, por favor. ¿Qué cosas estamos haciendo? ¿Cuáles son las acciones que estamos intentando llevar adelante en estos 2 meses? Pienso que parece un montón de tiempo, pero son solo 2 meses. Bueno, como mencioné antes, a través del portal educativo Educar hemos subido inmediatamente propuestas online, propuestas para todos los niveles, los educativos, los distintos grados de la escuela primaria, las modalidades educativas, y en esas propuestas está la educación sexual integral. También hay clases diarias por canales de aire y radio para todos los grados y ciclos de la escuela secundaria. Esto significó un enorme esfuerzo de producción para sostener casi 14 horas de televisión para poder hacer llegar estas propuestas. En todas estas producciones que estoy mencionando está incluida la educación integral de la sexualidad con una frecuencia de por lo menos una vez por semana. Y digo por lo menos porque esos son los contenidos que elaboramos desde el programa nacional, pero en muchas otras clases de otras asignaturas, la transversalización de la educación sexual integral en nuestro país hace que aparezcan estos contenidos también. Otra de las acciones en curso tiene que ver con la producción de material impreso para poblaciones
sin acceso a Internet. En nuestro país, la brecha digital en algunas regiones es muy importante y fue necesario implementar esta medida. Estos cuadernos se reparten en las escuelas a las cuales las poblaciones se acercan. Hay muchas escuelas en Argentina a las cuales los docentes acuden para repartir estos materiales, para repartir alimentos, para repartir folletería relacionada con la salud sexual, para la no interrupción de estos servicios esenciales. La siguiente, por favor. Otra de las acciones que tienen que ver con la intersectorialidad, y como señalé antes y que mencionó Vicky también, es las asesorías por WhatsApp en salud integral para adolescentes de escuelas secundarias, que puesta adelante desde la Dirección de Salud Integral de la Adolescencia. Esta posibilidad a través del Plan ENIA es invalorable en relación a la posibilidad de tener también una devolución de qué es lo que está pasando con la población adolescente, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus urgencias. Hemos elaborado también piezas comunicacionales para las redes sociales, enfatizando la plena vigencia de los derechos sexuales y o reproductivos. Y estas piezas comunicacionales están tanto dirigidas hacia adolescentes, familias, docentes, como también hay otras específicas para el sistema de salud, insistiendo en la necesidad de no discontinuar estos servicios esenciales, que, bueno, ya quienes me antecedieron en la palabra hablaron de las dificultades para mantenerlos y de la importancia de no discontinuarlos. Y otra cuestión importante son protocolos de actuación para situaciones de vulneración de derechos. Esto tiene que ver con algo de lo que hablé entre los desafíos. La escuela funcionando es sin duda un sitio donde no solo se recibe información confiable, no solo se puede efectuar contención frente a situaciones, sino que también se producen detección, derivaciones, acompañamiento. Bueno, estamos a punto de subir a una página especial un protocolo de actuación para situaciones de vulneración de derecho en tiempos de coronavirus. Hasta ahora nos venimos manejando con orientaciones puntuales a las jurisdicciones, pero hemos elaborado ya un protocolo especial y además estamos haciendo conocer a las escuelas y a las familias y a los estudiantes otros protocolos a través de la intersectorialidad, como la guía para sexo seguro, elaborada por el Ministerio de Salud, los protocolos de actuación, sobre todo a los docentes, los protocolos de actuación frente a situaciones de riesgo de autolesiones o de suicidios en adolescentes y jóvenes, las orientaciones para atravesar la situación de gran exposición en redes, como el sexting y el grooming. Todas estas cuestiones están siendo elaboradas en distintos lenguajes y algunas ya han sido puestas a disposición de docentes y de estudiantes, y ellos mismos a veces elaboran videos trabajando estos temas. La siguiente, por favor. Bueno, lecciones aprendidas me habían pedido acerca de estas cuestiones. Teniendo en cuenta la brevedad del tiempo que ha transcurrido, quisiera hacer referencia a que las lecciones aprendidas las estamos recopilando recién y estamos recién intentando poder profundizar y fortalecer algunos de los aspectos que estamos desarrollando. Una de ellas es sin duda la importancia de sostener el vínculo a través de los contenidos. Esto tal vez sea una oportunidad de reflexionar sobre una cuestión pedagógica muy importante. ¿Qué es más importante? Si el vínculo y el conocimiento de las y los estudiantes o los contenidos a transmitir. Y bueno, no es menor esta situación en este momento. Nosotros creemos que el vínculo se sostiene a través de los contenidos también, y en este sentido los contenidos de la EIS o la ESI son fundamentales, pero tienen una enorme empatía con lo que está pasando en los hogares. Hemos recibido
excelente recepción de propuestas como trabajar los vínculos dentro de la familia a partir de la situación de estar conviviendo todos los integrantes o muchos de los integrantes, poder trabajar la distribución del trabajo doméstico y de las actividades de cuidado, poder reflexionar también sobre situaciones vinculadas a la afectividad y a la expresión de sentimientos, al respeto por situaciones, por la intimidad, todas estas cuestiones que están padeciendo y atravesando las familias en relación a la situación de la cuarentena, nos parece que ofrecen a la EIS contenidos importantísimos para ser trabajados. La importancia de generar espacios específicos e interactivos en la web. Ante el cúmulo de propuestas educativas para los distintos niveles, para los distintos grados, para las distintas asignaturas y especialidades, a veces la educación sexual integral o la EIS se pierde en nuestras páginas. Entonces, vamos a inaugurar el martes que viene, si todo sale como lo estamos planificando, una colección especial dentro de nuestra plataforma de continuidad pedagógica que se llama Seguimos Educando, una colección especial donde van a estar centralizados todos los recursos para familias, para estudiantes y para docentes, y la importancia de que sean interactivos. Estamos esperando recibir allí demandas, pedidos, sugerencias, experiencias exitosas para socializar. Otra lección aprendida es que para salir a ponerle el pecho a este requerimiento tan particular, es necesario repensar qué financiamos desde el Ministerio de Nación hacia las provincias, ¿no? La necesidad de financiar, por ejemplo, perfiles profesionales con competencias técnicas para la virtualidad. Esto quiere decir que no todas las personas sabemos hacer las mismas cosas ni somos especialistas en las mismas cuestiones, y que en muchos equipos provinciales e incluso en el equipo nacional a veces no todas las personas estamos con la misma capacidad para afrontar este desafío que implica la tecnología y la producción de contenidos de estas características, o hacer bajados por estos canales. Y bueno, me parece que una de las lecciones aprendidas es que tiene que ver con lo que comentaba Vicky antes, la excelente oportunidad, invalorable, diría yo, de poder llegar a las familias de nuestros estudiantes, a las familias de todos los chicos y las chicas escolarizados que en este momento no están pudiendo ir a la escuela, ¿no? Yo he enviado algunos materiales para que ustedes puedan acceder, que estarán guardados en una suerte de archivo del seminario, pero entre ellos hay respuestas que hemos obtenido de actividades que docentes han enviado a estudiantes y en las cuales vemos cómo la propuesta educativa de educación sexual integral llegó a cada casa, la foto que mandan los estudiantes a sus docentes para dar cuenta de que la han hecho es una foto que está tomada sobre el mantel de la mesa de la cocina, y eso me parece que no tendríamos que perder esta oportunidad invalorable de llegar a las familias. No tenemos que tener temor a que los contenidos sean resistidos. Tenemos que pensar las mejores estrategias, pero creo que nunca como hoy las familias están con posibilidad de compartir lo que queremos transmitir desde la EIS. Bueno, he tratado de ser respetuosa de los 10 minutos. Espero que si algo quedó en el tintero me lo pueda comentar a partir de las preguntas. Ok, muchas gracias, Mirta. Y ahora voy a pasar ya a la sesión de preguntas y respuestas. Tenemos algunas preguntas que las voy a distribuir entre los distintos panelistas. Solo nos quedan 9 minutos para la sesión de preguntas y respuestas. Entonces, la primera pregunta le quiero hacer a la doctora Sonia Café, que es una pregunta dirigida para ella y que me pareció que era una pregunta relevante sobre los datos. Si tú
pudieras decir, ¿hay alguna explicación por qué en adolescentes el porcentaje de hombres y mujeres con la COVID-19 es similar, ya que en otros grupos de edad es distinto? ¿Hay más hombres infectados que mujeres? ¿Tendrías alguna respuesta al respecto, Sonia? Sí, muchas gracias. Muy interesante la pregunta, porque sabemos que es diferente en personas también de mayores edades. Yo creo que no tengo una respuesta científica realmente, porque no sabemos mucho sobre el virus y estamos aprendiendo más y más cada día, pero estoy pensando que tiene que ver con la situación subyacente, ¿no? Que quizás los y las adolescentes son más o menos en el mismo nivel de vulnerabilidad y es diferenciado en grupos más mayores. Pero es cierto que es algo interesante que en nuestra región es más o menos igual. Gracias. Gracias, Sonia. Otra pregunta para Rodolfo es si no tenemos el porcentaje de contagio de mujeres embarazadas entre el total de mujeres contagiadas, ¿correcto? Bueno, gracias por la pregunta, Vicky. En realidad, los países tienen un registro de los casos de COVID que son reportados a la Organización Panamericana de la Salud de modo regular. Hasta ahora, pocos países han reportado el caso de embarazadas con COVID positivo, pero tenemos casos documentados por la prensa, anecdóticos, y que estamos hasta yendo a analizar más profundamente casos de muerte materna vinculados al COVID. No solo de embarazadas infectadas, que ya hay varios países que lo tienen muy bien documentado. México es un país que ha documentado claramente un número importante de mujeres que durante el embarazo han sido infectadas y se verá cuál es el efecto al final, y están siendo seguidas y acompañadas por el sistema de salud muy de cerca. Ese es un punto, y el punto de la muerte materna vinculada al COVID es algo que en las otras regiones, tanto en Asia como en Europa, esto no había registros. Sí, en Irán, cuando el COVID afecta a Irán, se registran muertes maternas. Luego, en la región de América Latina, tenemos ya, como lo habías mencionado, Vicky, algunos casos documentados, pero todavía no oficialmente. Pero pronto seguramente tendremos un informe sobre el análisis de estas muertes y a qué está vinculado. Gracias. Para Diego Rossi, con relación a la AIDS, ¿han considerado estrategias para enfrentar a grupos o mensajes antiderechos que, si bien parecen estar callados cuando se abordan los mensajes de derechos sexuales y reproductivos, aparece el tema del aborto? Sería bueno que lo puedan comentar brevemente Diego y también Mirta. Bueno, evidentemente es un tema que que aparece recurrentemente en nuestros países cuando uno desarrolla elementos donde se protege el ejercicio de los derechos. Aparecen aquellos grupos que están en contra. Se están conjuntamente con el UNFPA, nosotros estamos tratando de generar materiales donde se promueva el pleno ejercicio de estos derechos por parte de las niñas y de los jóvenes, de las niñas, los niños y los jóvenes, y también tratando de que estos materiales, como también decía Mirta, puedan no solo estar dirigidos a las y los chicos, sino que también estos materiales sean un puente para que estos temas en las casas se hablen, no para imponer, sino para lograr que estos temas se puedan hablar en la casa, no imponer el tema, sino que sea un motivo para ponerlo en palabras. Nosotros defendemos que el poner en palabras estos temas, en poner
dichos, en poder visibilizar estos temas hacia el interior de los hogares, ya es sanador de por sí. Y de esta forma estamos también empoderando a los chicos para poder enfrentar, no ellos, sino para poder poner en agenda estos temas de protección de los derechos. No Gracias, sé, Mirta, Diego. si tú... Mirta, ¿quieres agregar algo? Porque tengo varias otras preguntas y ya el tiempo es corto. Mirta. No, cortito, cortito. Solo decir que lo importante nos está pareciendo que es la gradualidad, Vicky. O sea, la primera semana de materiales educativos tocar determinados temas. La segunda avanzamos un poquito más. En la tercera, por ahí, nos animamos a plantear en las actividades que propusimos cuestiones que tienen que ver más con estos temas que pueden entrar en tensión, ¿no? Creo que es como siempre, pero más que nunca tenemos que cuidar la gradualidad, el respeto, como decía Diego, que no sea imposición, que sea pregunta, que sea invitación. Gracias. Quiero hacer una pregunta voy a hacerle la pregunta, se la voy a pasar a Lorena. ¿Cómo llegan a las poblaciones más vulnerables que carecen de acceso a tecnologías como Internet y por ello no es posible hacerlo de forma virtual o remota? Por favor, Lorena. Nosotros ocupamos el celular. La mayoría de los chicos, yo diría que todos tienen celular, lo que no tienen es internet, entonces preferentemente lo hacemos a través del celular de los adolescentes. Y eso lo hacemos porque tenemos los listados de los celulares de los chicos y teléfonos de contacto, y si no los buscamos en la red, se preguntan todos los días algunos teléfonos, y si no es posible, es visita domiciliaria. Ok, gracias. Carmen Murguía, conectividad digital en comunas de mayor ruralidad. ¿Cómo están trabajando con los adolescentes y jóvenes? ¿Cómo están adaptando el trabajo? Sí, que bueno, contarles un poco de la experiencia de Perú. En Perú se montó rápidamente el programa Aprendo en Casa y justamente uno de los temas más importantes es poder atender el desafío de la accesibilidad. Entonces, ahora complementariamente a este programa Aprendo en Casa, que es multicanales, porque incluye TV, radio local, Internet, también se está trabajando una propuesta de tablets que ya incluyen contenidos preestablecidos que no requieren acceso a Internet necesariamente, justamente para llegar a las poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad, a niñas y adolescentes en situación de especial protección, zonas indígenas, rurales, de manera que cerremos la brecha digital. Entonces creo que esto va a ser muy importante y coincido plenamente que esto es una gran oportunidad para poder entrar con estos temas, con las familias, con las comunidades. Yo creo que esta emergencia, esta pandemia de COVID-19 nos da esa oportunidad de poder poner en práctica herramientas que usualmente o tradicionalmente eran más, digamos, usadas en el sistema informal para aplicarlas dentro del sistema formal y llegar lo más posible, no solo creo con educación sexual integral, sino transversalizando el enfoque de género en todos los contenidos pedagógicos que están incorporándose en esta educación remota. Gracias, Carmen. Juan Díaz, ¿podrías hablar un poco tú sobre una pregunta que nos han hecho en el tema de los métodos de larga duración en términos de pandemia para adolescentes? ¿Hacer abogacía o cómo podemos ampliar la oferta? Se ha discutido bastante el tema y obviamente las soluciones no son fáciles, pero con el concepto de que no hay acciones diferibles, en la orientación para las mujeres que necesitan y que están buscando métodos de larga duración, cuando no hay posibilidades de que los servicios estén atendiendo para colocar DIU, para colocar implantes, se hace la consulta de consejería remota o virtual, y las soluciones que están encontrando los países en general es dar algún método puente hasta que se mejore un poco la situación y sea más seguro ir a los servicios, y
algunos métodos como la Depo-Provera u otros métodos de media duración son las soluciones que se han encontrado. En otros países los servicios están funcionando y después de la orientación o consejería virtual pueden ir a los servicios, pero estos métodos puentes han mostrado ser bastante útiles para resolver el problema. Gracias, Juan. Finalmente, ¿alguna información sobre reducción de consultas presenciales en estos meses? Lorena, es para ti. Sí, han disminuido mucho las consultas, pero por eso nosotros las activamos. Nosotros no esperamos que los chicos consulten. Nosotros definimos la población objetivo, que era nuestra población bajo control, y empezamos nosotros a llamarlos para activar la atención. Entonces, en realidad, quizás la atención presencial ha disminuido, pero no la presencial. Además, en la comuna se activó una red de salud mental, pero también ahí se pesquisan necesidades de salud sexual reproductiva, por lo tanto recibimos adolescentes de toda la comuna, y muchos de ellos no estaban bajo control en Rucahueche. Y tenemos activo y permanente nuestra mail de derivación de las instituciones, entonces estamos recibiendo casos de fiscalía, de tribunales, etcétera, que nos piden actuación. Entonces, en realidad, ahí tenemos, digamos, un servicio funcionando activamente. Ok, gracias, Lorena. Y me parece que ya estamos en la hora, lamentablemente. Lo que puedo decir, no sé, Sonia es mi coordinadora, vamos a seleccionar las preguntas y vamos a responder algunas de ellas. Yo las traté de agrupar, algunas que eran similares, y vamos a responder las preguntas y se las vamos a mandar por escrito vía IVP, ¿no? Entonces, yo quisiera cerrar, no sé, Sonia, ¿qué opinas para ir cerrando? Sí, de acuerdo, muchas gracias. Entonces vamos a cerrar, le paso el micrófono a Sonia. Sí, muchísimas gracias a todos por su participación. Yo puedo ver que realmente es una conversación que debemos continuar porque lo que queremos es pasar por el crisis en una manera en que todos pueden salvar su vida y también, no solamente su vida, pero también su bienestar, y para no perder el progreso que logramos en el pasado. Yo creo que es muy importante continuar conversación, aprender de iniciativas en otros países, y entonces quizás en algunas semanas podemos tener una nueva ronda de conversaciones. Muchísimas gracias a todos, también a el panel y las presentadoras. Muchas gracias a los participantes. Gracias, Sonia. Igual, creo que vamos a seleccionar algunos puntos ya para ir desmenuzando, diría yo, algunas temáticas que requieren de niveles de profundización en los aspectos de la salud sexual y reproductiva de adolescentes y otros más. O sea que, muchas gracias.